Muy buenos días, Iglesia. Gusto en saludarlos una vez más. La mañana de hoy les traigo una enseñanza, un mensaje especial y tiene que ver con herramientas que tenemos que valorar como iglesia. Y quiero primero comenzar con una historia muy breve de algunas herramientas de carpintería que hacen referencia al mejor arquitecto, al mejor carpintero que ha existido en toda la historia. Y habla más o menos de lo siguiente. Dice que estaban en una asamblea de herramientas y se estaban criticando unas a otras. Estaba el martillo, estaban diciendo de él que lo golpeaba mucho, que hacía mucho ruido. También hablaban del destornillador, que presionaba mucho. Estaba también el tornillo, que no hacía más sino dar vueltas y vueltas. Adicionalmente estaba la lija, que era supremamente áspera. Estaba el metro, y decían del metro que se creía perfecto porque pues todo lo medía y que él creía que no tenía ninguna imperfección. Y finalmente el serrucho, que dividía, que no hacía más sino dividir. Resulta que en algún momento entró al taller el carpintero y todas las herramientas se quedaron calladas. Y empezó el arquitecto, el carpintero, a construir su gran obra maestra. Y después de terminada, volvieron las herramientas y reflexionaron. Volvieron a la asamblea y reflexionaron sobre que el carpintero, con sus manos prodigiosas, lo que hizo fue sacar lo mejor de sí de cada una, el potencial que tenía cada una, y colocarlo a favor en aquella obra maestra. Y cada vez que se le presentaba un inconveniente o algo importante que hacer, pues utilizaba la herramienta que mejor se adecuara a este proceso para poder terminar lo que estaba realizando. Entonces la enseñanza de la mañana de hoy tiene por nombre el tesoro de las herramientas, porque ahorita que estamos por épocas del Día de Padre, entonces normalmente los que somos padres y nos gusta coleccionar algún tipo de herramienta, sea por nuestro trabajo o porque sencillamente seamos amantes de algunas de ellas, pues a algunos nos gusta que nos regalen el estuche o para el carro de herramientas, o algunos de acuerdo a nuestro trabajo pues nos gusta estar reforzando esas herramientas. Me imagino que al médico su estetoscopio, su oxímetro, su termómetro, al profesor pues con los instrumentos que trabaja, llámese hoy en virtualidad VideoBeam, o llámese marcador, o llámese acrílico, y pues cada una de las profesiones o cada uno de los quehaceres del día a día tiene unas herramientas y las utilizamos conforme la necesidad que llegamos a poder tener en algún momento. Utilizamos y queremos siempre buscar la mejor herramienta que se adecue al mejor momento. Entonces, si es para pues apretar el tornillo, pues vamos a tener que tener el destornillador que es, si es el corriente o si es el de estrella, para usarlo de la mejor manera y pues que nos agregue el mayor beneficio. Esas son las herramientas, instrumentos. Yo no quiero hablar particularmente cuando voy a la palabra, con mucho respeto, de la palabra como herramienta, no. Yo quiero hablar de la palabra como el tesoro más grande. Por eso el título de esta enseñanza se llama El tesoro de las herramientas. Porque así como hay muchos estuches de diferentes herramientas, o hay muchos paquetes de herramientas, nosotros tenemos como cristianos, como seguidores de Jesús, como seguidores del Espíritu Santo, la herramienta más grande, pero yo no le llamo herramienta, le llamo el tesoro más grande, que se llama la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 19, lo vamos a estar recorriendo, no se preocupen, no lo vamos a leer todo, ya que pues por tiempo no alcanzaríamos. Estamos hablando de que son solamente 176 versos del Salmo 119, pero los vamos a recorrer porque me encanta este salmo. Primero porque es una obra maestra. Este salmo es una obra maestra, lo hablan como en la literatura, lo mejor que puede expresarse en cuanto a literatura hebrea. De aquí que se apoyan para enseñar sobre el alfabeto hebreo, y bueno, tiene pues muchísimas
fortalezas, podemos decir, el Salmo, pero sobre todo, el Salmo 119, pero sobre todo porque en él se exaltan los mandamientos, los estatutos, la ley y que podemos encerrar como la palabra de Dios. Se encierra la palabra de Dios, la exaltación a la palabra de Dios. Y eso me encanta porque pues nosotros, digamos que el principal instrumento que tenemos, pues está la oración, obviamente está la comunión con el Señor, están los dones, hay muchas cosas que tenemos nosotros como cristianos a favor, como seguidores de Cristo, pero si hay algo que tenemos nosotros, que es una bendición, es ese tesoro grande que se llama palabra de Dios. Y el Salmo 119 pues lo que hace es una exaltación a los mandatos, a los estatutos, a la ley como tal, lo que es la palabra de Dios. Y ahí encontramos pues ese gran tesoro, o parte de ese gran tesoro, porque pues en sí toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el gran tesoro, el gran instrumento, el gran manual que tenemos nosotros. Y ahí encontramos muchísimas bendiciones asociadas al término herramientas, para cuando tú estás cansado, para cuando de pronto necesitas un apoyo, para cuando necesitas paz, cuando necesitamos gozo, cuando necesitamos ayuda del Padre, todo lo encontramos, cuando necesitamos sabiduría, todo lo encontramos en la santa palabra del Señor. Entonces vamos a ir al Salmo 119 y vamos a ir, por ejemplo, al verso 11. En el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate esta herramienta la podríamos llamar que es como el cerrojo, como el candado, diría yo. ¿Y el candado para qué? Para no entrar en pecado, o más bien para cerrarle la puerta al pecado. Tenemos un cerrojo bien grande que es la palabra, y aquí en el Salmo 119, en el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate cómo la palabra nos da como esa herramienta, ese cerrojo, para que el pecado no entre, para que el pecado no entre en nuestra vida. Entonces es una gran herramienta, pues no nos deja entrar el pecado, y podemos decir que puede ser como ese cerrojo, como ese candado. También si nos vamos al Salmo 119 y vamos al verso 28, encontramos otro gran instrumento. El verso 28 dice lo siguiente: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Miren lo hermoso de esto, porque nos está hablando sobre algo que hoy en el mundo es muy común en los seres humanos, y es la famosa ansiedad, la preocupación, ese estrés, esa incertidumbre, eso que no nos deja avanzar porque nos anticipa, o nuestra mente anticipa algo que no ha sucedido, y que como nuestra mente tiende a pensar no lo bueno sino lo malo, pues entramos en esos procesos de ansiedad que no nos dejan vivir tranquilos. Y entonces aquí lo que nos dice la palabra, el Salmo 119 es: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces podríamos decir que a través del Salmo, a través de la palabra, también se nos quitan las cargas. Cuando seguimos los mandatos de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando pedimos discernimiento al Padre sobre la palabra de Dios, pues se nos quitan esas cargas que a veces nos agobian. Vamos como una tercera instrumento o herramienta que nos entregan dentro de este Salmo. Me encanta porque vamos al verso 105. En el verso 105 del Salmo dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué podemos estar hablando? Esto podría ser como la guía, como el manual guía, la brújula que tenemos, la que nos orienta, es la palabra, y nos los está aquí recordando el Salmo. Vuelvo y te repito: lámpara es a mis pies tu palabra, fíjate cómo están exaltando aquí la palabra, y lumbrera a mi camino.
Este es el instrumento tan lindo que nos da aquí el Señor diciéndonos que es lumbrera nuestro camino. Es como esa luz celestial que tenemos por la que andamos cuando nos apoyamos en la palabra del Señor. Ahí tenemos un instrumento, ahí tenemos una herramienta más. Si vamos a uno siguiente, vamos a encontrar una primera llave, así como en los instrumentos tradicionales, en las herramientas tradicionales, vamos a encontrar aquí una primera llave. Y esa llave es la que abre la puerta al gozo y a la felicidad. Vamos a ir a el verso del Salmo 119, acuérdense que estamos recorriendo el Salmo 119, vamos a ir al verso 111. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Fíjate los testimonios, lo que nos da la palabra, lo que nos da el discernimiento de la palabra, cuando llega directo a nuestro corazón, esa felicidad, ese gozo que nos dan. Dígame si no es una gran herramienta, un gran instrumento tener esta llave para entrar al gozo y a la felicidad. Una quinta herramienta, un quinto instrumento que podemos ver aquí en el Salmo 119, lo vamos a encontrar en el verso 130. Dice el verso 130 del Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces estamos hablando de lo grandioso de la palabra porque nos da lo mejor que puede pedir el ser humano, que fue lo que pidió Salomón. Y es que la palabra, los mandatos, los estatutos nos dan sabiduría para actuar en el día a día. Aquí lo que dice es la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si lo viéramos como una herramienta, yo hablaría como esa linterna celestial que nos alumbra, ¿sí? Linterna celestial que nos alumbra y nos da sabiduría. O sea, esa linterna que nos está llevando por el camino de la inteligencia y de la sabiduría. Si vamos a una siguiente herramienta, vamos a hablar de otra llave maestra. Y esa llave maestra habla sobre algo que necesita todo ser humano en este momento y que se exalta en el Salmo 119. Y es en el verso 165, mira lo que te trae la palabra, lo que te trae el mandato, lo que te trae el estatuto, seguir la ley del Señor. Mucha paz, dice el verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los que aman tu ley tienen mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Lo exalta el Salmo 119 y entonces este instrumento, esta herramienta, yo la llevo a eso, a que es una llave maestra, pues que abre la puerta que necesitamos todos y de esa tranquilidad, de esa paz que siempre le pedimos al Señor, que nos recordaba nuestra pastora en prédicas pasadas, que no es como la del mundo, sino como solamente la da Él, ¿sí? Y que sobrepasa absolutamente todo entendimiento. Y finalmente, pues hay una séptima herramienta, una séptima instrumento, que está en el verso 176. Lo vamos a leer y dice lo siguiente: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, este mensaje o esta herramienta o este instrumento es para aquellos que de pronto en algún momento sin querer nos alejamos de Dios o nos alejamos de la palabra de Dios o no nos conectamos ya tanto con la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces creo que la palabra del Señor o esa herramienta podría ser en este momento como ese imán. Eso que es magnético, que vuelve y nos atrae nuevamente a la palabra de Dios, y aquí lo están exaltando para que aquellas personas que de pronto sin querer nos hemos extraviado porque hemos caído
en temas un poco más asociados al mundo, que a ese mundo espiritual, a esa paz que nos ofrece el Señor, pues en este momento nos están diciendo que nos volvamos a Dios y que igual la palabra, si tú la lees, si tú le pides al Señor discernimiento, la palabra vuelve y te encamina por los caminos del Señor. Entonces fíjate cómo a través del Salmo 119, que vuelvo y lo repito, dicen los estudiosos de la palabra que es una obra maestra por la literatura, por cómo se escribió, cómo el salmista conversa con el Señor, pues es considerado para la literatura toda una obra maestra. Y en este momento lo que hace es exaltar los mandatos, los estatutos, la ley de Dios, como la debemos interpretar, como ese soporte, como ese apoyo, como eso que si nos aferramos, pues vamos a caminar rectamente y vamos a caminar en sabiduría, vamos a caminar por todo lo que les dije, vamos a tener ese candado, ese cerrojo que no nos va a dejar salir hacia el pecado, o más bien, que si echamos ese cerrojo, si ponemos ese cerrojo más bien, pues no vamos a permitir que el pecado entre, que también va a ser el soporte porque nos quita las cargas, vamos a tener otra herramienta ahí que va a ser como esa guía. También nos exalta el Salmo 119, que son dos llaves maestras, una llave que nos abre la puerta del gozo, otra llave que nos abre la puerta de la paz, que es la que todos necesitamos, como el Señor nos la entrega, que sobrepasa todo entendimiento, que es una linterna celestial, porque nos da sabiduría y finalmente que puede llegar a ser un imán, porque nos atrae la palabra nuevamente a los caminos del Señor, que es lo más grande que puede llegar a tener el ser humano. Este era el mensaje que te quería traer hoy. El Salmo 119 es para que lo reflexionemos. Sé que es el salmo más largo de la palabra. De hecho, tiene los capítulos más largos, el capítulo y el salmo pues es los versos más largos en la palabra, pero vale la pena leerlo. Se los confieso, yo pues hasta ahorita detenidamente cogí los 176 versos y los leí y me doy cuenta que cada vez más el salmista exalta la palabra de Dios, la exalta como ley, la exalta como eso que él anhela, que eso que él quiere y le pide al Señor que lo conecte mucho con la palabra de Dios, con esos estatutos, con esos mandamientos que Él nos manda, porque entiende que ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia, ahí está la paz y todos esos beneficios que nos entrega la Biblia. Quiero que en este momento cerremos nuestros ojos y hagamos una breve oración en gracias al Señor por ese manual, por esa palabra y con todo respeto, con esas herramientas, pero más grande que todo, con ese tesoro que nos dejó para que nosotros, conectándonos con la palabra de Dios, pues tengamos todas las bendiciones y todo lo que Él nos ofrece y toda esa sabiduría que a veces buscamos que no vamos a encontrar en absolutamente ningún lado. Amén. Gloria a Dios por su palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos, Señor, en esta hora tu santa palabra, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder, Señor, en tus obras, Señor amado. Hay poder, Señor, en ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por ese refrigerio que es tu palabra para nuestra alma, para nuestro corazón, por ese consuelo, Señor, que es tu palabra, Señor, por esa medicina, Señor. Padre, gracias, Señor, por ese río, Señor, de bendición, de poder que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, penetra, Señor. Padre celestial, trasciende, Señor, y hace esa obra poderosa, Señor, que solo tú puedes hacer en la vida, Señor, del hombre, Señor. Gracias porque en toda etapa, Señor, de la vida del ser humano, estás ahí presente, Señor, con tu palabra, Señor, para instruir, para dirigir, Señor, para guiar al niño, al joven, Señor,
al adulto, Señor. Gracias por esa palabra de poder. Gracias por esa palabra que trasciende el tiempo, el espacio, y esa palabra que hace la obra, Señor, por la cual tú la has enviado, Señor. Gracias, soberano Señor, por esa palabra, Dios, que puede, Señor, cambiar el rumbo, el destino, Señor, del hombre. Gracias, Señor amado, y desatamos esa palabra de sanidad sobre los cuerpos, de libertad, Señor, para todo cautiverio, Señor. Hoy declaramos esa palabra de bendición para todo aquel que la necesita, Señor. Hoy declaramos esa palabra de sanidad, Señor, para todos los cuerpos, Señor. Hoy declaramos, Señor, Padre, que tu poder fluye a través de estos medios, Señor amado. Te damos gracias por esa palabra que corrige, Señor, nuestra vida. Esa palabra, Señor, que da aliento, que da nueva fuerza, Señor. Esa palabra, Señor, que solo puede venir de ti. Ayúdanos, Señor, a abrir cada día nuestro corazón, Padre. Padre, y a entender, Señor, a escudriñar tu palabra, a escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Ahí, Señor, en nuestra intimidad contigo, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer firmes, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra, a caminar bajo tu palabra, Señor, a que en realidad tu palabra sea esa lámpara, Señor, sea, Señor, esa lumbrera en nuestro camino, Padre, en nuestro diario caminar contigo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque muchas veces nos has levantado, Señor, con tu palabra. Gracias porque todo, Señor, y toda circunstancia, Señor, puede cambiar con una sola palabra tuya, Señor. Hoy bendecimos tu presencia y hoy bendecimos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese poder que hay en ti, Señor, que hay en tu palabra, Señor, y que hay, Señor, Padre, en medio de los corazones, Señor, que creen en ti, Señor amado, que sean abiertos en esta hora, Señor Padre, que tu palabra, Señor, sea haciendo esa obra poderosa, soberano Dios. Bendecimos tu palabra, bendecimos ese alimento espiritual, Señor. Muchas gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, mi Rey. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí.
Ahora es más fácil encontrarnos en redes sociales. Escanea el código QR que aparece a continuación y síguenos en Instagram y Facebook. Te esperamos.